Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno saber que estás ahí. Es un placer compartir con todos ustedes hoy jueves 27 de agosto del año 2020. Tu amigo y hermano Manrique de la Cruz. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad del Ceibo, República Dominicana. Gracias por unirte a nosotros en esta transmisión. Desde ya te invito a verdad que compartas con todas tus amistades esta transmisión. Vamos a ser totalmente edificados. Por eso te invito a que cada jueves puedas conectarte con tus amistades y puedas venir a esta transmisión para ser edificado en diferentes temas. Cada jueves vamos a recibir especialistas de diferentes áreas del conocimiento, desde el derecho, la política, la economía, la salud, temas culturales y sociales de República Dominicana. Esta es una comunidad donde cada idea encuentra su lugar y donde vamos a tratar de colocar el valor agregado a nuestras opiniones. Así que saludo a cada una de esas personas que se están conectando. Enrique, Ariani, es un placer que ustedes compartan con cada uno de nosotros. Vuelvo y te invito a que compartas con tus amigos esta transmisión en tus grupos de WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en todo lugar puedas transmitir este mensaje que vamos a llevar en la noche de hoy. Para nadie es un secreto que nuestro país las últimas semanas está en transición. Hemos visto los titulares de las noticias, de los periódicos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo el acontecer que está acaeciendo en República Dominicana en el ámbito de la administración pública. Y como te comenté, cada jueves vamos a recibir especialistas de diferentes áreas del conocimiento. Hoy voy a recibir a alguien muy especial, un conocedor y especialista de la materia de la administración pública. Es el magistrado Argenis García de Rosario. Vamos a esperar que el magistrado se conecte con nosotros para comenzar a hablar acerca de este tema tan interesante. Y vuelvo y saludo a cada una de las personas que se están conectando. Por eso vuelvo y te invito a que compartas esta transmisión con todos tus amigos. Como te decía, vamos a recibir cada jueves. Así que a partir de hoy pon en agenda todos los jueves a partir de las 7 de la noche esta transmisión, porque vamos a compartir con diferentes especialistas de áreas políticas, económicas, de salud y de derecho de República Dominicana. Hoy vamos a hablar acerca de la administración pública, un tema bastante interesante y que estamos viendo cómo está sucediendo en República Dominicana. Hoy mismo la administración pública tuvo varias decisiones importantes que afectan nuestra vida como ciudadanos. Saludo a cada una de las personas que están en la transmisión. Un placer compartir con todos ustedes. Joan, Eliezer, Mayrobi, Dafne, un placer que ustedes estén compartiendo con cada uno de nosotros. Shady, que se acaba de conectar, muchas gracias por compartir con cada uno de nosotros. Es una bendición tenerlo aquí. Y como te decía, estoy esperando que se conecte con nosotros el magistrado Argenis Santana, quien va a compartir con nosotros. Vamos a ver si está acá. Estamos esperando el magistrado Argenis Santana, quien va a hablar acerca de la administración pública. Cada uno de nosotros tiene inquietudes, tiene preguntas de lo que está sucediendo en el Estado, en el gobierno, en las nuevas autoridades que estamos teniendo en República Dominicana. ¿Verdad que sí? Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que está sucediendo en República Dominicana en cuanto a las decisiones del nuevo gobierno, del presidente Luis Abinader, de la administración pública, te invito a que la dejes aquí debajo. Bueno, veo que se acaba de unir el magistrado Argenis. Vamos a enviarle la solicitud para que se una con nosotros. Y se está conectando con nosotros. Muy buenas noches, magistrado Argenis. ¿Cómo está? No se escucha bien, magistrado. No sé si soy yo. Creo que es los audífonos. No, no se escucha bien. No lo escucho. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora sí lo escucho. Le decía que Nítido. buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches. Todo bien, gracias a Dios. Me alegra bastante. Antes de introducirlo, ¿verdad? Déjeme hablar un poco acerca del invitado que tenemos en esta noche. Es el magistrado Argenis García de Rosario. Él es juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Oeste de nuestro país.
También es magíster en Derecho Administrativo del Estado y magíster en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Así que es un placer tenerlo hoy como invitado, magistrado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y como decía en la introducción, Argenis, estamos viviendo tiempos de transición en República Dominicana. A diario vemos cómo las noticias hablan acerca de decisiones de la administración pública, unas aprobadas y otras cuestionables, o que surgen dudas en cada uno de nosotros, y quisimos invitarlo a usted como especialista en la materia para dilucidar algunas de esas inquietudes. La primera de ellas, ¿verdad?, para introducir es, según su definición, usted como conocedor de la materia, ¿qué es la administración pública en sí? Bien, Manrique, gracias. Primero, darte las gracias por la invitación y saludar también a los públicos, también a todos los que nos están siguiendo en este momento conectados. Y ciertamente, yo creo que el país vive un interesante en un proceso de transición en el que se han dado algunas particularidades, ¿verdad? No solo ser un nuevo gobierno luego de 16 años de que otro partido estuviese en el país, sino también por la misma situación de pandemia que estamos viviendo. La administración pública es un concepto bastante difuso y yo no pretendo, como dice el argot popular, marear a nadie aquí con el concepto. Vamos a decirlo de la manera más llana posible. Administración pública pudiera ser un conjunto de órganos, de todos los órganos del Estado, que vamos a satisfacer la necesidad de la sociedad a través de bienes y servicios, obviamente. Básicamente eso. Su misión es satisfacer las necesidades de cada ciudadano a través de cualquier órgano o ministerio de que se trate. Así es. Hay un artículo, magistrado, que usted compartía con nosotros, ¿verdad? Para los que no lo saben, el magistrado Argenis es mi profesor y seguirá siendo mi profesor en el próximo semestre de Derecho Administrativo. Y usted escribía un artículo que se titula La administración pública se hizo para hacer feliz a la gente. Y me llamó bastante la atención porque habla acerca de la felicidad, que en lo particular es un término, y más cuando se habla de la colectividad, muy subjetivo. Es decir, cómo podemos constatar o cómo podemos medir la felicidad de una población y en qué se basa este concepto de que la administración pública se hizo para hacer feliz a la gente. Sí, de hecho la felicidad como concepto se ha dicho que no es un estado, ¿verdad? El ser humano siempre anda, a propósito de la famosa película aquella de Will Smith, en busca de la felicidad, porque es un estado como tal. Pero desde el punto de vista de administración pública, no es un concepto que me lo he inventado yo, tampoco es de mi autor, y que incluso algunos de los interesados, ¿no?, en el ámbito administrativo se lo han escuchado a profesores como el caso de Eduardo Jorge Prat. Es un concepto que nace en la Constitución de Cádiz, la Constitución de Cádiz, de la que República Dominicana en nuestra Constitución tuvo inspiración, base inspiradora, y esa Constitución establecía y establece todo, que la misión de todo gobierno es hacer feliz a la gente. Naturalmente, de la felicidad de la que hablamos aquí en la administración pública, es una felicidad un poco distinta a la que quizás cada persona individual buscaría en términos materiales, en términos personales, en términos sentimentales. La felicidad de la que hablamos en este concepto de administración pública es de justamente satisfacer las necesidades de cada ciudadano. Porque cuando usted no tiene esas necesidades satisfechas como ente social, efectivamente usted está siendo menos feliz. Es el caso de servicios públicos de primera necesidad que todos, desde el punto de vista de la colectividad, necesitamos, valga la redundancia, como el caso del agua potable, como el caso de la energía eléctrica, como el caso de la alimentación y otros tantos servicios más. Imagínese usted, por ejemplo, en el caso de una persona común y corriente que no tenga el servicio de agua potable, que le pueda llegar a su casa o no pueda acceder a él. Una persona que obviamente no está alcanzando sus fines naturales y sociales y por lo tanto no está. Así que el concepto de que la administración pública se hizo para hacer feliz a la gente va anclada justamente a que cada órgano, cada ente público dentro de la administración pública vaya orientado a lograr ese ideal de sociedad que satisfacer las necesidades de cada uno de forma colectiva y de manera individual, que básicamente es lo que aspiramos. Excelente. Es así. Inmediatamente publicamos que íbamos a compartir con usted. Varias personas me escribieron por DM, por WhatsApp, algunas inquietudes que vamos a tratar de responder en todo este trayecto de este live, ¿verdad?
en el menor tiempo posible, porque el tiempo, es verdad, es bien corto y no queremos agotar, agotar a los que están ahí en sus hogares. Pero hay una pregunta que se repitió varias veces. Todos sabemos que la autoridad máxima de la administración pública es el presidente de la República Dominicana, como dice la ley de la administración pública 247-12 en su artículo 161. Pero algunas personas confunden que la administración pública solo se resume al el poder ejecutivo. Entonces, ¿es así o los demás poderes tienen que ver con la administración pública? ¿Cómo se compone toda la estructura del Estado, de la administración pública? Correcto, excelente pregunta porque es una confusión muy común, no solamente en los que no son entendidos en el área jurídica, sino inclusive en los propios abogados. Se tiende a pensar que administración pública solamente lo que la misma ley llama, o la misma ley que mencionas, la 247-2012, llama administración central. Es un concepto justamente para separarlo de otros litorales de la administración que también forman parte de la administración. De hecho, Correcto. este mismo concepto, legislativamente hablando, usted lo va a encontrar en el artículo 4 de la ley 41-08 de pública. Cuando hablamos de que el presidente de la República es el jefe de la administración pública y que además está unido a un principio que es el principio de unidad de la administración pública, lo que está tratando de decir el legislador es que obviamente dirige lo que es administración central. Entienda el poder ejecutivo desde el punto de vista de lo que son sus órganos, ministerios, sus direcciones, etcétera. Pero también tenemos otro litoral de la administración pública que es el caso de poder judicial, es el caso de poder legislativo. Dentro de ese concepto de jefe de la administración pública, el presidente de la República no es jefe de poder legislativo o de poder judicial. Fíjese que inclusive justamente nace ese concepto que en la Constitución de la República, en su artículo 6, trata sobre la separación de las funciones de los diferentes poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque nos vivimos en un sistema, ¿verdad?, de control del poder. Aquel viejo concepto de que el poder controla el poder. Por lo tanto, Sí. si el presidente de la República fuese el jefe de todas las instituciones públicas del Estado, incluyendo Poder Judicial y Poder Legislativo, no se lograría esa independencia, no se lograría ese control, porque lo que se busca es justamente que unos y otros lo controlen. Claro, en un territorio como el de República Dominicana, donde somos un país esencialmente presidencialista, por un tema de costumbre, por un tema social, es un poco difícil entenderlo, hasta el punto de vista que en no menos de una ocasión hemos nosotros, incluso a candidatos oficiales a la primera magistratura de la nación, en las campañas electorales, decir, por ejemplo, que quieren su propio Congreso. Y la idea, la mecánica, no es necesariamente que tenga un Congreso a favor, sino que el Congreso, aún siendo del mismo partido del gobierno central de turno, Sí. haga el trabajo de contrapeso. Porque si ese trabajo de contrapeso no se realiza, entonces no va a haber una democracia como la que se espera dentro del concepto constitucional. Bastante interesante. Y con relación a lo que le decía, magistrado, acerca de que percibimos muchas veces que la autoridad, ¿verdad? Lo dice la ley, la autoridad máxima es el presidente y que toda la administración pública se concentra en él. Caemos en el error de confundir lo que es el gobierno con el Estado o personificar el Estado. Todos vimos la noticia que antes del traspaso de mando del presidente Danilo Medina al presidente Luis Abinader, se declaró un nuevo estado de emergencia y surgió la duda en toda la comunidad jurídica y en la sociedad civil acerca de que un artículo de la Constitución dice que las atribuciones de los cargos selectivos al momento de declararse el estado de emergencia van a continuar. Y las personas confundieron acerca de que si era posible vivir bajo el estado de emergencia y realizar el traspaso de mando. Yo quiero que usted me hable acerca de la diferencia del gobierno con el Estado y también de la personificación o el problema que trae personificar las instituciones públicas. Claro, de hecho, lo has dicho, nosotros tenemos un problema de identidad, insisto, se da mucho en la clase social tradicional, pero también incluso en el ámbito jurídico, en el ámbito incluso administrativo. El presidente de la República ciertamente es quien tiene la administración central, gobierno como tal, lo que nosotros llamamos gobierno, la acción de servir al colectivo. Sin embargo, el Estado es un poco más.
El Estado es un macro que no solamente es poder central o poder ejecutivo, entendiendo en ese organigrama que desde el punto de vista del 47 está dado como poder ejecutivo, vicepresidencia, consejo de ministros, ministerios y directores departamentales. No, dentro del Estado también hay elementos que incluso forman parte de un concepto que la misma Constitución llama órganos de control constitucional, como es el caso del Tribunal Constitucional, como es el caso de la Junta Central Electoral, como es el caso de la Cámara de Cuentas. Entonces, el Estado es un concepto mucho más abarcador. Cierto que quien representa al Estado, esto ya estrictamente jurídico, es el presidente de la República cuando hay necesidad de representarlo a nivel internacional. Sin embargo, a nivel interno hay una división claramente establecida, no solamente desde el punto de vista de la Constitución, sino desde el punto de vista de los hechos. Un ejemplo sencillo de entender, si fuese que el gobierno lo fuese todo y que por lo tanto el presidente de la República fuera la mano de todo lo que tenemos como administración pública, bastaría con que el presidente de la República le mande una orden, por así decirlo, al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al como tal, y tendría que cumplirla en virtud de lo que establece la misma ley 47 del principio de unidad de la administración pública. Pues no se da ni es posible justamente porque son poderes separados y como gobierno central se refiere justamente a lo que es administración central. Fíjese que inclusive, por ejemplo, lo que corresponde al poder judicial, existe un concepto que hoy en día es mucho más manejado en la República Dominicana, pero que hace mucho tiempo ya era conocido en España, que es el caso del gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial se refiere al gobierno de los jueces, pero el gobierno interno como Poder Judicial. Esta parte administrativa que tiene ahora el órgano conocido como Consejo del Poder Judicial y la parte jurisdiccional en el caso de los jueces. Y la parte quiero tocar el tema a esa confusión que se presentó en algún momento desde el punto de vista del traspaso de mando. Cierto, la ley 2118, que es la que regula los estados de excepción, la República Dominicana establece que durante dure el estado de excepción, los servidores y funcionarios públicos que ocupen los puestos no perderán funciones. Lo que está tratando de decir el legislador, y que para mí no llama a ninguna conclusión, es que cuando hay un estado de excepción, no significa que por ese estado de excepción el funcionario público perderá las funciones y las potestades que tiene. Es decir, como sabemos, durante el estado de excepción hay una serie de derechos, una serie de funciones y de actividades que son suspendidas automáticamente. Sin embargo, ¿perdón? O no sé, magistrado, y disculpe que lo interrumpe, me encanta la interpretación que usted le está dando a este texto constitucional, pero también pudiéramos decir que cuando habla de atribuciones, no se le está dando a un particular, sino a la institución que pertenece, a lo que representa. Por ejemplo, no se estaba refiriendo, en este caso, a Danilo Medina, se estaba refiriendo al Poder Ejecutivo, que lo puede ocupar tanto Danilo Medina, como en este caso ya lo está ostentando Luis Abinader. Así es, correctísimo, porque volvemos al tema que mencionabas ahorita. El mayor problema es personificar a la administración pública y al gobierno en un individuo. Y no es eso. Las funciones le pertenecen al puesto, las funciones le pertenecen al cargo, no a la persona. Por eso, cuando la persona sale de la función, sale del cargo, existe un llamado principio de continuidad del Estado, que por cierto, en este proceso de transición es posiblemente en todos los momentos de la historia dominicana donde lo hemos visto más claro, donde se han organizado incluso comisiones de transición, justamente para darle continuidad a las funciones que estaba realizando el funcionario saliente y que el funcionario entrante no entre, como decimos, sin conocer nada al momento de ocupar el puesto, porque el puesto es las funciones son del puesto, no de la persona. Correctamente. Bueno, también hemos visto, magistrado, en los diferentes medios de comunicación, cómo han visto, algunos lo llaman destituciones, otros cancelaciones, y la manera correcta, ¿verdad?, son desvincular a un funcionario o servidor público de su cargo. Pero yo quiero que usted me establezca la diferencia entre servidor público y funcionario público. ¿Todo servidor público es un funcionario o todo funcionario es un servidor público? Sí, esa es otra de las cosas que, bueno, la sociedad se ha encargado de dar una especie de connotación social distinta. Aquí, porque a veces, disculpe, magistrado, colocamos al funcionario como esa persona de autoridad y que va a la administración pública a ser servido y no a servir.
Entonces entendemos que el servidor público es el que está en un escritorio o el que está en el servicio al cliente y el funcionario solamente, exclusivamente, es el que está en su oficina alejado de todo y el que solo firma. Correcto. Se tiene la idea totalmente de que el funcionario es como la posición más alta que hay, o el que tiene más poder, y tú dices como que a él es que hay que ir. No. Desde el punto de vista de la vieja ley, ya derogada ley, la ley de servicios civiles y carrera administrativa, la ley 1491, que fue sustituida en el 2008 por la ley 4108, pero que además esa misma administración pública deja el mismo concepto. Servidor público y funcionario público es la misma cosa para el caso de la República Dominicana y para el caso de la legislación dominicana, porque hay legislaciones comparadas que establecen, pero esto es servidor público y aplica desde el funcionario más alto, incluyendo el presidente de la República, hasta un funcionario, qué sé yo, servidor de mantenimiento, por mencionar algo, en términos de ocupación y jerarquía. Sin embargo, el concepto como tal implica que sea servidor, sea funcionario público, como usted le quiera llamar, insisto, la ley no hace los mismos derechos y las mismas sanciones según el cargo le son aplicables por igual. No hay uno que tenga mayor privilegio que otro. Simple y llanamente vienen de servicio, de servir a aquel que le ha dado el poder. Porque en el concepto de administración pública, la administración pública es un concepto que se ha creado con la intención de dar poder a un grupo de personas que van a representar a la mayoría. Como no todos podemos ocupar los diferentes cargos de la nación, como no todos podemos mandar, como no todos podemos dirigir, se hace necesario que depositemos determinado grupo de personas a través del mecanismo democrático que tenemos, que en este caso es el voto popular y la democracia representativa, dar poder a alguien que ejerce poderes a favor de nosotros. Pero ese que está ejerciendo el poder nos está sirviendo en el mejor entendido de la palabra, desde el presidente de la República en sí. De hecho, hace actualmente con una pequeña discusión que se arma cuando unos medios de comunicación se refieren al presidente de la República como el primer mandatario de la nación. Hay gente que entiende que ese concepto de primer mandatario es de que manda, es de que ordena, es de que ¿Qué imparte. significa, qué significa en sí esto, magistrado? El concepto de primer mandatario viene de una vieja teoría, incluso encontró fundamento en el famoso contrato social de Rousseau. Hay un contrato social entre el pueblo y que van a servirnos en la administración. Nosotros que somos el pueblo tenemos el poder, somos los titulares, como diría la Constitución, los dueños, amos y señores del interés público, pero le damos ese poder delegado por un periodo de 4 años, de 2 años, de 3 años, según sea el régimen constitucional, para que usted administre ese. De manera que nosotros somos los mandantes, mientras que el que recibe el poder es el mandatario, porque va a servir. De hecho, el derecho privado, el concepto es simplista y, por ejemplo, en el caso mismo de los abogados, cuando usted un cliente lo contrata, usted tiene un contrato quota litis, pero ese contrato es un contrato de mandato, donde el cliente quiere a usted para que lo represente en su nombre. Mutatis mutandis es el mismo concepto que se está dando en este caso, donde yo, pueblo, le doy poder a usted, legislador, senador, diputado, presidente de la República, para que ejerza ese poder que pertenece a mí, en mi nombre, en mi representación, y por lo tanto va a ser el mandatario, es decir, a quien yo he mandado para que me represente y me sirva a mí como ciudadano, el titular. Correcto, es correcto. Magistrado, otra inquietud. Al principio de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, todos vimos los tweets, los famosos tweets o decretos. Antes de entrar a una pregunta que tengo acá, que me la mandaron, quiero que usted me hable un poquito acerca de la administración pública a través de la virtualidad. ¿Cómo vemos, por ejemplo, no sé si el presidente está homologando lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele de El Salvador, si en nuestra legislación se contempla que a través de la virtualidad, a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, de cualquier red social, un presidente pueda dar un decreto, un presidente pueda ordenar una desvinculación o la creación de un organismo, si en nuestra configuración jurídica esto se encuentra tratado. Sí, de hecho, en República Dominicana es un elemento un poco extraño de legislación,
Y digo extraño porque si lo buscamos en las leyes de la administración pública, la 247, la 713, usted no lo va a encontrar específicamente. Simplemente va a encontrar, por ejemplo, conceptos que desde mi punto de vista el legislador no lo hizo de la mejor manera, de gobierno electrónico, por ejemplo, conforme a la ley 247-11. Sin embargo, no significa que esto no sea posible, no solo por el concepto de que lo que no está prohibido está permitido, sino porque la misma ley 247-12 deja entrever algunas luces del uso de la tecnología de la información y la comunicación. El caso que usted menciona para Latinoamérica es uno de los casos más sonoros, el caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, porque este hombre se ha encargado desde el inicio de su mandato de tomar decisiones administrativas, puros actos administrativos, de desvincular, por ejemplo, a un funcionario público, de nombrar a un funcionario público a través de un Twitter o a través de una página de una red social. Sin embargo, en otros países, el caso de Estados Unidos, vemos que los presidentes ya utilizan este medio porque es un medio que le llega directamente a, sobre todo a la nueva generación, a la generación de relevo, a la juventud, pero también a todo aquel que se ha ido renovando. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, usted va a ver que da respuestas oficiales a través de un Twitter, por ejemplo. En la República Dominicana, y posiblemente uno lo haya notado más en este proceso de transición, el presidente electo y ya presidente constitucional de la República, antes de tomar posesión, y es una diferencia, Manrique, que hay que establecer, porque no Sí, estaba en acciones administrativas, había gente, incluso vi medios de comunicación, que decía el presidente nombró, el presidente designó. No, el presidente estaba anunciando a quién iba a designar, anunciando. porque no tiene poder administrativo hasta después de la juramentación del 16 de agosto. De hecho, hay gente que pierde quizás la importancia que tiene el acto de juramentación. Todo ese protocolo que se hace en la Asamblea Nacional, donde el presidente de la Asamblea Nacional, que a su vez es el presidente del Senado de la República, y le toma juramento al presidente de la República, tiene una razón jurídica. Si el presidente de la República no toma este juramento, te juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir, hacer cumplir los cargos, si no hace ese juramento, entonces oficialmente no puede ejercer la potestad administrativa. No significa que no pueda prestar juramento ante otro funcionario público, lo puede hacer, ante un notario público, ante un juez de paz, lo puede hacer. Pero ese protocolo que la Constitución lo exige es necesario. Luego de ahí, entonces ya las decisiones que él anuncia a través de un Twitter tienen un cambio, tienen un color diferente, porque ahora sí está hablando una persona que ya tiene la potestad administrativa en su investidura. Y cuando, por ejemplo, a través de Twitter o, por ejemplo, a través de Instagram, que he visto también que él le da mucho seguimiento a través de Instagram, hace Sí. un anuncio oficial, significa entonces que eso tiene implicaciones administrativas y que nuestro derecho, en nuestra legislación, contestando a tu pregunta, lamentablemente no está, digamos, todo regulado, pero no significa que sea posible. Es decir, tenemos un acto administrativo electrónico que definitivamente ya, desde el punto de vista de la jurisprudencia, válidamente puede ser reconocido. Así es. Como hemos establecido, magistrado, el presidente es la autoridad máxima de la administración pública y ya con la investidura que le concede la Constitución puede tomar decisiones. Cada uno de nosotros hemos sido testigos, por ejemplo, de las instituciones centralizadas o descentralizadas que el presidente ha venido sustituyendo, fusionando o ha venido suprimiendo. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta dónde llega la limitación del presidente con algunas instituciones? Por ejemplo, vemos que el despacho de la primera dama se redujo a una oficina. O vemos también la eliminación o la reducción de la OISOE o el SEA. ¿Por qué el presidente puede suprimir algunas instituciones o fusionarlas o otras no puede hacerlo con ella? ¿Qué protege esa institución? ¿Cuál es el contrapeso? ¿Cuál es la limitación que tiene el presidente en ciertas materias? Sí, muy interesante la pregunta, sobre todo a partir de los últimos sucesos que se han producido, incluso declaraciones oficiales del ministro administrativo de la presidencia, el licenciado Paliza, quien incluso ha dicho en algún momento que no pensaba que el Estado Dominicano fuera tan grande. Era tan grande. Aunque lo han sacado de contexto, él se ha referido a una parte, ¿verdad?, de la gestión anterior, pero
ciertamente, el Estado ha crecido mucho, pero ha crecido por eso que tú mencionas, por la creación de una cantidad de órganos, entidades públicas, que como ha venido a establecer esta nueva gestión, pueden ser válidamente subsumidas dentro de una cartera del Estado ya presente de un ministerio. Por ejemplo, mencionas el caso del despacho de la primera dama. El presidente de la República tiene limitaciones legales concretas para eliminar o para suprimir cuando es una ley que lo dispone. En el caso del despacho de la primera dama, como todos fue una creación por decreto en el año 2004 con el expresidente Hipólito Mejía. Por eso el presidente de la República puede, a través de otro decreto, ¿verdad? Como se dice de manera muy llana, decreto mata decreto, puede válidamente eliminar o suprimir cualquier órgano que haya sido creado a través de un decreto. Pero en el caso de instituciones públicas, como el caso, por ejemplo, del Consejo Estatal del Azúcar o de la Oficina de Supervisores del Estado, la OISOE, como han sido creaciones legales, es decir, por una ley, entonces el presidente de la República lo que puede hacer a través de su potestad legislativa que tiene, someter un proyecto de ley al Congreso para pedir su supresión o su eliminación. Y obviamente, como aquí sabemos que tiene, digamos, que una mayoría desde el punto de vista de lo que es el partido oficialista, entonces pudiera tener beneficio en el tema de que le sea aprobado. Pero de manera directa, en tanto presidente como potestad, no las puede realizar sin ese contrapeso. Y fíjense, volvemos a lo que hablábamos ahorita, ese tema de contrapeso, de que yo no puedo hacer todo lo que quiera, aún siendo presidente de la República, sino que necesito filtros, necesito controles. Y esos controles justamente no pueden depender del mismo presidente de la República que va a ser controlado. Una de las prerrogativas que tiene el presidente sí es destituir funcionarios o desvincularlos. Hoy mismo publicaba el Listín Diario y el periódico Hoy que en el día de hoy, vale la redundancia, 131 desvinculaciones se dieron en la administración pública. Es decir, que hubo 131 funcionarios o servidores públicos que fueron desvinculados de sus funciones. Mi pregunta es la siguiente, magistrado. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Si lo ve como, por ejemplo, lo que decía Ignacio Paliza, que el Estado es demasiado grande, o simplemente tal vez sea una persecución política, o hay que limpiar la nómina para entrar a la gente mía o sacarla a la del anterior. ¿Cuáles son los derechos de esas personas que han sido desvinculadas? ¿Hasta qué punto puede llegar el Ejecutivo en ese tema? Sí, bueno, mire, lo primero es que recordemos que como presidente de la República, los llamados cargos de libre nombramiento y remoción y los cargos de confianza que están claramente establecidos en la ley 41-08 de función pública, es una potestad legítima que le pertenece al presidente de la República. Él puede mover, puede cambiar o puede utilizar la palabra social, puede destituir a cualquier funcionario público de libre nombramiento y remoción o confianza que entienda pertinente. Eso es una potestad que le da la Constitución, que le da la ley. Ya el tema de si es persecución política, si no lo es, si es voy a poner mi gente, ya es un tema que obedece a otros matices, incluso en la naturaleza social, en la naturaleza partidista, que pueden tener, ¿verdad?, intereses particulares. Ahora, jurídicamente hablando, y que es la parte que a mí particularmente me corresponde o que puedo decir, puede hacerlo. Ahora, el tema está en aquellos que ocupan las posiciones de carrera. Recordemos, y es bueno señalarlo para los que en este momento están conectados, tenemos 4 tipos de funcionarios que la ley 48 señala. De libre nombramiento y remoción, que son principalmente los funcionarios de alto nivel, un ministro, un secretario, un viceministro, y luego tenemos entonces una escala hacia abajo, los funcionarios de carrera, los servidores públicos, por ejemplo, de estatuto simplificado, los servidores públicos de confianza. Ha habido, por ejemplo, algunas reacciones interesantes a analizar desde el punto de vista que establece la ley 4108. Y, por ejemplo, por mencionar algo, recientemente una de las disposiciones que fueron tomadas a nivel de uno de los órganos que más se estuvo esperando el sucesor de la Procuraduría General de la República fue el caso de la nueva Procuraduría General de la República, que hizo la elección de 7 nuevos procuradores generales adjuntos. Uno de estos miembros hicieron críticas a la
o al nombramiento que se había realizado, pero también el caso de una empleada administrativa que hizo una oposición de manera clara, de manera específica a hacer. Ella dice que tiene más de 20 años ocupando el puesto y que bueno, que en este caso es servidora de carrera. Y ahí quiero aclarar esta parte, porque no es cierto que por el hecho de ser servidor público de carrera no pueda ser cambiado o no pueda ser removido. No, lo que dice la ley 408 en sus artículos 21 y 22 es que cuando usted tiene un servidor público de carrera que ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción o de confianza, ese cargo puede ser removido y el funcionario de carrera vuelve al cargo de carrera. Es lo que dice la ley 4108. Para ponerle un ejemplo claro para que entendamos, por ejemplo, si usted es, por ejemplo, una secretaria de carrera de una oficina pública del Estado cualquiera, y de repente en la gestión de ese ministro, en la gestión de ese funcionario, a usted la llevan de secretaria de carrera a un cargo de confianza, como por ejemplo puede ser asesora de la oficina o despacho. Cuando ese cargo usted se lo cancelen, se lo desvinculen, se lo eliminen, usted ya no es la asesora del despacho. Le pueden quitar ese cargo, pero vuelve automáticamente a su cargo de carrera, del cual no la pueden eliminar a menos que cometa falta grave en el ejercicio de la función y que así se establezca un procedimiento como establece la ley 4108. Es decir, en pocas palabras, yo puedo desvincular, yo puedo separar, pero aquellos cargos de nombramiento y remoción o de carrera que la ley me permite, pero cuando es de carrera, no puedo hacerlo a menos que se compruebe esa falta, y cuando ese funcionario, ese servidor público tenga una posición de libre nombramiento y remoción o de confianza, puede ser quitada por el presidente o por el ministro que le corresponda y llevar nuevamente a su posición de carrera anterior. Si uno de estos, se puede dar el caso de uno de estos servidores públicos o funcionarios públicos se sienten agraviados o sienten que sus derechos fueron lesionados, ¿dónde debe dirigirse y de qué manera puede proceder en el caso de que yo sea removido o desvinculado y yo entienda que según mi posición o según la función que desempeño o que hasta ese momento desempeñé, ¿dónde puedo dirigirme para buscar ayuda judicial? Excelente. Tenemos dos escenarios jurisdiccionales y de hecho ya tenemos, bueno, hay muchísimos precedentes de sentencias donde se ha ordenado incluso la constitución en el puesto de funcionarios que han sido desvinculados de manera irregular. La jurisdicción competente en el caso de la República Dominicana es la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa jurisdicción contenciosa administrativa, como decía, tiene dos escenarios. Si se trata de servidores públicos que pertenecen a los ayuntamientos o alcaldías, que no sea el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, es decir, los pueblos, como le llaman usualmente la gente de la capital, entonces la competencia en esos casos, para los ayuntamientos específicamente, es de la Cámara Civil y Comercial en las atribuciones contenciosas administrativas como tal. Sin embargo, ya a nivel de la Administración Central, que es de la que hemos estado hablando hasta este momento, le corresponde al Tribunal Superior Administrativo, donde la persona que se entienda afectada puede contratar los servicios de un profesional del derecho y pedir, ya sea la reposición en el cargo, y esta es una cosa interesante, porque solamente puede pedir la reposición en el cargo y el pago de los salarios caídos, que también puede demandar a quien la vinculó regular en daños y perjuicios, o lo que en derecho administrativo se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Y insisto, ya hemos tenido incluso sentencias en ese tenor, donde públicos incluso de alto nivel han llegado al cargo, han llegado al puesto y han desvinculado a un servidor público de carrera sin cumplir con el rigor, con el prurito procesal que establece la ley, y entonces han sido demandados ante el Tribunal Superior Administrativo y han venido sentencias ordenando nuevamente la reposición en el puesto, pagar los salarios caídos y naturalmente la indemnización correspondiente. Magistrado, a pocas horas de iniciar este live me llegaron las siguientes preguntas que quiero compartir con usted. Por ejemplo, vemos que en el día de hoy la noticia del señor presidente, del jefe de la Administración Pública, donde anunciaba junto al Contralor General de la República que realizarían auditorías en todas las instituciones del Estado. Esta pregunta va en dos tenores. El primero
¿quién es el encargado? ¿Cuál es la institución encargada de realizar estas auditorías? ¿La Contraloría General de la República o la Cámara de Cuentas? ¿Cuál debe entrar en acción en esta materia? Y la número dos, ¿cuál es su opinión acerca de la duplicidad de nóminas en el Estado? Por ejemplo, también el periódico El Día anunciaba que, según el ministro Darío Castillo Lugo, el ministro de la Administración Pública, hablaba que encontró en nóminas, aunque no anunció cuál es la institución, 6 muertos y 200 personas presas recibiendo y perteneciendo a nóminas públicas. ¿Por qué se da este caso? Si es posible, ¿a qué usted se lo atribuye? Bien, primero con el tema de las auditorías. Eso es algo perfectamente normal y quizás muchos lo van a atribuir por un tema quizás de sentimiento político, lo van a atribuir a temas de persecuciones, a temas políticos, pero eso es perfectamente normal por una razón sencilla. Todo el que tiene un cargo público, todo el que tiene un cargo público, desde el más pequeño hasta el más alto, está obligado a rendir cuentas. Y solamente cuando esa persona rinde esas cuentas o las rinde de manera adecuada, se pueden realizar las auditorías y los controles de fiscalización necesarios. En el caso que estamos viendo actualmente, vimos en la rueda de prensa, ¿verdad?, que se en el Palacio, donde el Contralor General de la República que se iban a hacer auditorías a diferentes órganos y a las diferentes dependencias del Estado de la gestión anterior. Eso es sano punto de vista, ver qué me dejaste, qué encontré y la forma en la que yo puedo enfrentar a partir de ahí. Y si hay algo que obviamente pueda recibir sanción, entonces apoderar a los organismos de control del Estado correspondiente, a los tribunales de la República. ¿Quién puede hacerla? En la República Dominicana nosotros tenemos, como decíamos ahorita, muchas funciones duplicadas. Tenemos la Contraloría General de la República que funciona como interno de la Administración Central, es decir, recuerde que el Contralor General de la República, ¿quién lo nombra? Lo nombra el presidente de la República. Dirá, ¿cómo puede una misma persona que yo nombro hacer una auditoría a una institución de mi misma administración cuando pueden haber dudas razonables de que por haber sido nombrado por la propia administración, la auditoría no esté del todo clara? Sin embargo, también tenemos la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es uno de esos llamados órganos constitucionales que mencionábamos ahorita, que justamente sirve de contrapeso. Fíjese que la Cámara de Cuentas, como otros órganos constitucionales, como es el caso del Tribunal Constitucional o la Junta Central Electoral, no pertenece a ninguno de los poderes del Estado. Justamente con la intención de que se sienta en la plena libertad y en el pleno poder de examinar, de fiscalizar o de auditar cualquiera de las instituciones públicas sin ningún tipo, ¿verdad?, de, digamos, de parcialidad. Sin embargo, sabemos que tradicionalmente la Cámara de Cuentas ha tenido procesos de lentitud en las respuestas a las auditorías que lamentablemente han retardado procesos importantes. De hecho, hemos visto inclusive que incluso funcionarios recientemente designados de este gobierno han incluso mencionado que van a pedir a la Cámara de Cuentas que le haga auditoría, y otros han referido que han sido de manera lenta al proceder. Entonces, tanto uno como otro pueden hacer la auditoría, pueden hacer la fiscalización. Ya el tema podría venir de un tema de autoridad o un tema de autoridad. Ahora, claro, en este caso se da una situación un tanto sui generis, porque a quien se va a auditar, a quien se va a hacer el proceso de fiscalización, no es a las autoridades actuales que fueron nombradas, sino a las autoridades anteriores de otro gobierno, de otra gestión pasada. Por lo tanto, hay una, digamos que una especie de sentimiento más proclive a que pueda ser esa auditoría un poco más certera, un poco más, ¿verdad?, confiable. Y lo otro, en el tema de la duplicidad de nóminas, en el tema de personas fallecidas, en el caso de personas en estado de privación de libertad, obviamente eso es incorrecto. Obviamente eso no es posible en ningún escenario de la administración pública, eso no es posible, sobre todo porque nadie puede ocupar puestos públicos. Es decir, la Constitución de la República, la Ley 247 en eso es categórica. Cuando usted ocupa un puesto público, usted automáticamente renuncia, o es el concepto que la ley 4108 llama incompatibilidad. Usted puede ocupar un puesto público en una cartera del Estado y en otra. Eso es incompatible. Cuando eso se produce, evidentemente incurre en una violación a la ley y que puede ser
incluso de naturaleza penal, los conceptos, los elementos de constitución que la misma ley establece, no solamente el artículo 145 y 146 de la Constitución, sino también los conceptos en el Código Penal, como el caso de cohecho, como el caso de prevaricación, como el caso de soborno, están tipificados en el Código Penal de la República Dominicana. Lo otro, y es una parte que no quiero dejar ir, es el caso concreto de aquellos que ocupan, digamos que funciones estando privados de libertad. Hay que identificar el tema de la privación de libertad, porque que suene un poco, digamos que llamativo, no todo el que está privado de libertad está prohibido de la función pública. De hecho, recordemos, hurgando un poquito en el pasado, hace unos 2 años, más o menos, 2008, por allá, 2018, perdón, que el expresidente de la República hizo una designación de un viceministro de la Juventud, apellido Van Troy, si no falla la memoria, que estaba conociendo un proceso penal. Me parece que estaba guardando prisión por un tema de violencia de género o violencia intrafamiliar, y fue designado como viceministro. Y eso llamó mucho la atención porque incluso el presidente de la República hizo una declaración pública en la que dijo que él no sabía que esta persona estaba en ese proceso y que por eso lo designó. Muchos criticaron, muchos hablaron de cómo era eso posible, pero hay que separar. Cuando usted está preso preventivo, por decirlo en el argot popular más llano posible, usted está guardando prisión preventiva, usted no está suspendido de sus derechos políticos. A usted solamente se le suspenden sus derechos políticos y sus derechos civiles cuando hay una condena irrevocable en su contra. Por lo cual, aunque usted esté guardando prisión, técnicamente, y fíjese que digo técnicamente, porque usted dirá, bueno, si está preso, ¿cómo va a ir al despacho? ¿Cómo va a despachar? Correctamente. ¿Verdad? Ese sería el impedimento de hecho. Pero jurídicamente, técnicamente, no sería necesariamente incompatible o imposible, porque el que está guardando prisión preventiva es una persona que todavía no se ha definido su estatus judicial y que por lo tanto no pierde sus derechos. Es más, recordemos que el año 2016, con el ex procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, se inició por primera vez en la República Dominicana algo que muchas veces ya se había reclamado a nivel público, y es el voto de los presos preventivos. Se instalaron, esa fue la primera vez en las cárceles, se instalaron urnas donde los presos preventivos podían ir a votar. ¿Y por qué es posible? ¿El preso preventivo solamente puede votar? No, tiene derecho a elegir y a ser elegido. Es de 2 vías, y eso viene justamente porque al estar preso preventivo no pierde, ¿verdad?, el los derechos civiles y políticos. Ahora, cuando ya hay una sentencia condenatoria, evidentemente ahí sí cierra la posibilidad no solamente de votar, sino de ocupar un cargo público. De manera que en el caso de los que estén guardando prisión, en la discusión sería ya desde el punto de vista no necesariamente jurídico, sino desde el punto de vista de la ocupación de la función. ¿La está despachando, la está ejerciendo o no? Porque si usted está en prisión en uno de los centros penitenciarios del país, obviamente no puede estar en la oficina o no puede estar despachando o ejerciendo la función. Esa es la cuestión discutible, pero no que por el solo hecho de estar preso no pueda ocupar el cargo público, porque técnicamente, insisto, no estaría impedido. Correctamente. Magistrado, y ya para ir entrando al final de esta transmisión, y agradezco nueva vez que aceptara la invitación y a cada una de las personas que han estado ahí, ha sido más que un placer. Yo quiero que usted me dé su visión acerca de lo que está viviendo República Dominicana, cuál es su visión hacia futuro, el marco de cómo se va a desarrollar la economía, el tema de la salud de nuestro país. Por ejemplo, vimos que ayer el presidente anunció medidas en el sector turismo. Días pasados también el Ministerio de Educación anunció el plan de educación de nuestra nación. ¿Cuál es su visión a futuro de nuestro país y de esta situación que no solamente está afectando a la República Dominicana, sino que también los países del mundo? Claro, de hecho, la visión que podemos tener nosotros o cualquier persona que siga el panorama internacional es la que han dicho los expertos en economía y en finanzas, porque la segunda gran crisis o la crisis posiblemente más lesiva, más grave que podemos tener luego del mismo coronavirus es la crisis financiera.
la crisis económica, porque recordemos que la República Dominicana, en el caso concreto nuestro, somos un país de servicio. Somos un país donde nuestro Producto Interno Bruto básicamente está sustentado en las llamadas industrias en chimeneas, que es el sector turismo. Y por lo tanto, en un proceso en el que yo no puedo abrir de manera total, de manera contundente, como lo hacíamos anteriormente en los diferentes sectores turísticos, naturalmente yo no puedo captar la inversión extranjera y los turistas que vienen hacia nuestra República Dominicana, que de manera directa e indirecta, porque también el turismo tiene esta particularidad, de manera indirecta activa también la economía llamada economía informal, porque usted tiene el vendedero, usted tiene el gift shop, usted tiene los viajes, etcétera, que todo eso, ¿verdad?, va cayendo. Entonces el panorama de la República Dominicana lamentablemente no es muy halagüeño, aunque vale decir que las últimas designaciones que se han realizado al frente de instituciones como el caso de turismo o como el caso mismo del Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo, por lo menos uno está observando algo positivo, y es que se está designando a personas con capacidad, a personas que presentan un currículum, ¿verdad?, que por lo menos desde el punto de vista del currículo, usted puede decir es una persona que va a entender y que sabe lo que va a hacer, que de hecho en República Dominicana es lo que uno había criticado anteriormente en el pasado. Bueno, usted ve gente en puestos que no necesariamente se compadece con su formación académica y por lo tanto no entienda todo lo que va a realizar. Sin embargo, esa sería la parte positiva, y además una cuestión importante en el caso de la República Dominicana, y es que nosotros somos un país bastante versátil desde el punto de vista de los cambios que se van produciendo, y ya incluso se han ido incentivando otros sectores de producción nacional que quizás anteriormente no lo teníamos. Entonces, yo creo que aunque va a ser muy difícil, los próximos 2, 3, 4 años va a ser todo un reto, y de hecho el presidente electo cuando tomó posesión el pasado 16 de agosto así lo dijo: ningún presidente en la historia de la República Dominicana había recibido un escenario tan grave, tan difícil como está recibiendo. Ese es un hecho que no se puede criticar, porque la vez que aquí hubo algo similar fue para 1914, 1916, llamada gripe española. Sin embargo, la magnitud que tuvo esa famosa gripe española no la tuvo el escenario que ahora estamos teniendo, por lo cual es un reto no solamente sanitario, porque definitivamente es un reto sanitario el tema de mantener la salud de la sociedad, pero también un reto económico, tener viva el flujo económico laboral, porque también eso impacta al sector empleo. Recuerde usted que muchas empresas han cerrado, muchas empresas incluso han limitado su personal, y eso provoca que hay una cantidad de gente, ¿verdad?, que no está laborando y que pierde su sustento principal. Es cierto que el gobierno, tanto el anterior como el actual, han desarrollado mecanismos de contingencia o como una especie de colchón de amortiguador, como es el caso de los programas PATI, de los programas Quédate en tu casa. Sin embargo, esos programas no van a ser para siempre. No pueden ser para siempre, porque el gobierno y el Estado no lo va a soportar, no puede. Sin embargo, luego de ahí se ha dicho que incluso se mantendrán hasta el mes de diciembre. A partir de enero o febrero, entonces comenzaremos a ver la realidad de toda esa cantidad de personas que no están ocupando sus trabajos, las empresas que están cerradas, incluso muchas de ellas de manera definitiva, otras empresas extranjeras que han cerrado y han migrado hacia su país de origen. O sea, es todo un tema que va anclado, pero hay que tener una mente positiva. Insisto, lo que hemos visto es que principalmente los diferentes cargos del ámbito financiero y económico se han nombrado gente con mucha, pero con mucha preparación, con mucha capacidad, y eso es importante. Por ejemplo, y con esta parte cierro esta intervención de la pregunta, vimos el caso en su momento del gobernador del Banco Central, que se decía que había sido ratificado a pesar de tener tanto tiempo en el cargo, pero recordemos que el presidente de la República es de profesión economista. Correcto. Sabe el impacto económico, lo que significa usted cambiar a un funcionario, por más que usted quiera, cuando ocupe el puesto va a tener que ir aprendiendo, buscando y entendiendo las diferentes entretelas de ese mundo tan grande que es el sector financiero del Estado. Por lo tanto, creo que la decisión es saludable o entendible desde el punto de vista de la administración como tal, y eso es importante sobre todo porque en las demás instituciones, el caso de la superintendencia de bancos, por ejemplo,
hay personas sumamente preparadas aquí y yo creo que eso es lo positivo. Gente que uno tiene la esperanza de que va a hacer el trabajo como Dios manda. Frente a esta, bueno, saldremos todos airosos. Así es, nunca debemos de perder la esperanza y sin duda alguna República Dominicana, igual que como decíamos los otros países, vamos a superar esta situación. Magistrado, fue un placer que usted aceptara nuestra invitación, que de manera magistral expusiera y respondiera a cada pregunta. Esperamos, ¿verdad?, que se repita una vez más esta transmisión con usted. Siempre gracias por la disponibilidad. Gracias a ti, Manrique, y antes de cerrar, felicitarte de verdad por el manejo, por la inquietud que como joven, que yo creo que ahí es donde está. Fíjate que el cambio que se ha producido en los últimos tiempos en República Dominicana han sido impulsados por jóvenes. Claro, como en algún momento alguien dijo, caminando sobre hombros de gigantes, sobre la vieja generación, pero al final te cuentas que te felicito. La gente necesita entender esto, la gente necesita conocerlo, la gente decimos, sean o no sean del ámbito jurídico, porque usted no puede decir lo que no conoce. Sí es. Dicho, usted no puede exigir lo que usted no conoce. Y decía el profesor Juan Bosch y Gaviño que los derechos son como las tuberías. Si no se usan, se tapan. Pero el tema está en que usted no puede ejercer, usted no puede reclamar lo que usted no conoce. De manera que felicitarte y agradecerte. Claro. En cualquier momento en que se pueda producir otro encuentro de esta forma, estaría encantado de hacerlo. Muchas gracias y también Muchas gracias, magistrado. los que estuvieron conectados por su asistencia. Así es, feliz noche, magistrado Argenis. Bye. Asimismo, también agradezco a cada una de las personas que estuvieron con nosotros. Gracias. Y como te decía, esta es una comunidad donde cada idea encuentra su lugar. Estaremos transmitiendo cada jueves a partir de las 7 de la noche. Así que nos vemos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Feliz noche.